Hoy en Ruta Electoral 2024 vamos a explicar el delicado proceso de la insaculación de las y los ciudadanos que van a ser los funcionarios responsables de recibir y contar nuestros votos el 2 de junio próximo. Y platicaremos además con Leonardo Valdés sobre el delicado momento de gobernabilidad interna que atraviesa el INE. Acompáñenos. El pasado 1 de febrero, el INE llevó a cabo la insaculación o sorteo para conocer la letra del apellido a partir del cual serán escogidas las personas que integrarán las mesas directivas de casilla en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, y aunque se piensa que las y los consejeros electorales del INE son representantes de la ciudadanía, eso no es así. Sus representantes están en el Congreso y los elegimos en las elecciones. En el INE, lo que tenemos son consejeras y consejeros electorales autónomos del poder e independientes de los partidos políticos que son designados luego de un proceso complejo de selección por parte de la Cámara de Diputados. Cuando nos referimos a la ciudadanización de los comicios, en realidad estamos hablando en primer lugar de la participación de millones de ciudadanas y ciudadanos que, luego de una doble insaculación, son convocados y capacitados por el INE para integrar los órganos que van a recibir y contar los votos de sus vecinos, las casillas. Que las elecciones tienen un componente ciudadano significa, antes que nada, que ciudadanas y ciudadanos de a pie son los responsables de garantizar la libertad y el sentido del voto. Para entender esto y sus razones, vale la pena mirar hacia el pasado. ¿Cómo se organizaban las elecciones antes de que existiera el INE y antes todavía el IFE, hace apenas unos 35 años? Bueno, todo lo hacía el gobierno. Sabemos que esto puede sonar muy lejano, sobre todo para las nuevas generaciones, pero antes de la existencia del IFE y del INE, existía una Comisión Federal Electoral que era un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, en el cual se tomaban todas las decisiones relativas a la organización de los comicios. En ese sentido, todo el aparato técnico, operativo y logístico sobre cómo llevar a cabo las elecciones estaba en manos del gobierno, que actuaba, en consecuencia, como juez y parte. Bárbara, ayúdanos a reconstruir esos tiempos idos, pero que vale la pena, conocer con más detalle para entender las razones de por qué hoy son ciudadanas y ciudadanos sorteados, independientes, que nadie sabe. Por ejemplo, hoy no sabemos, a pesar de que las elecciones serán el 2 de junio, todavía quiénes son. ¿Qué es lo que ocurría en aquellas épocas en donde existía, como decíamos, la Comisión Federal Electoral, que era parte del gobierno? Es una muy buena manera, Lorenzo, de darnos cuenta de cómo estaban cooptadas las elecciones por el gobierno, por el Estado, ¿no? La integración de la Comisión Federal de Electores, ¿quién estaba presente ahí? Estaba el secretario de Gobernación. Ni más ni menos, que era su presidente. La presidía, exacto. Un representante de la Cámara de Diputados, que estaba cooptada por el PRI. Bueno, o donde era mayoría, mayoría calificada incluso. Exacto. Un representante de la Cámara de Senadores, donde tampoco existió oposición, entonces también estaba dominada por el PRI. Todos los senadores eran priistas, así que la fuerza era priista también. Y había representantes de partidos políticos que existían en proporción, a la última votación que habían obtenido. No todos tenían una representación igual como hoy en día. No, por supuesto que no. Era de acuerdo a la votación que habían obtenido y, por supuesto, ¿quién había tenido más votación? También el PRI. Claro. Y no solo eso, los partidos políticos tenían derecho a voto en aquel entonces. O sea, decidían, no solamente eran escuchados, sino también participaban en las decisiones. Y un notario público, ¿no? Okay. Que daba fe y legalidad de los concursos. De lo que se decidía, que quién sabe qué se podía decidir. Pero, a ver, ¿qué es lo que hay que destacar de esto? Que, en efecto, era el gobierno el que tomaba las decisiones más importantes de la organización de la elección. ¿Quiénes trabajaban en campo? ¿Quiénes integraban las mesas directivas de casilla? Incluso ellos. Incluso ellos. Es más, tan era común, y se sabía, que existían los famosos jefes de manzana, que eran personas ligadas al PRI, al entonces partido hegemónico, estando presente ahí en las casillas. Entonces... o sea, era la propia Secretaría de Gobernación la que decidía quiénes integraban las casillas y quiénes recibían y contaban los votos. Así mero. Y eso, por eso, es importante revertir ese desbalance. Y vinieron una serie de reformas que tuvimos en los años 90. Bárbara, se habla mucho de la elección de 1988, que fue muy cuestionada.
el secretario de Gobernación y por ende presidente de la Comisión Federal Electoral era ni más ni menos que Manuel Bartlett, al quien se le achaca orquestar un fraude de no poco calibre. La famosa elección de la caída del sistema. Correcto. ¿Cómo estaba integrado? Solamente para que nuestra Claro. audiencia tenga claridad de cómo estaba integrado con estas reglas que tú nos decías, pero numéricamente esa comisión. Y vale muchísimo la pena La que saberlo. organizó 88. Sin nombres, pero clarito, ¿no? Sí. Es decir, quienes estaban ahí eran una comisión federal integrada por 31 miembros, Ok. de los cuales... En total. En total, de los cuales, de nuevo, secretario de Gobernación, que, por supuesto, Priista. era priista. Bueno, entonces era priista. Entonces era priista. Un representante de la Cámara de Diputados, por supuesto, Priista. priista. Un senador, por supuesto, también Priista. priista. Y representantes de partidos ¿Cuántos tenía el políticos. PRI? 16. 16 de 31. Exacto. O sea que incluso si Bartlett y el diputado priista y el senador priista hubieran decidido por alguna extraña razón votar con los intereses de la oposición, el PRI con sus representantes podía tomar las decisiones. En efecto, Lorenzo. Juez y parte. Juez y parte de las elecciones y ante elecciones que podían derivar en una crisis política de ese talante. Como ocurrió en 88. Totalmente. Ahí estábamos. Ese era, digamos, el escenario que tenemos que imaginarnos, ¿no? Digamos, el arbitraje electoral era un eufemismo, no existía, era una burla. El PRI se convertía en juez y parte, como bien has dicho, de las propias elecciones. Bueno, eso explica en buena medida por qué la reforma electoral de 1990, aquella en la que le quita al gobierno la organización de las elecciones y que crea la primera versión, digamos, de este órgano autónomo, el Instituto Federal Electoral, de donde desciende, digamos, o que evoluciona más tarde en el INE, pasó en primera instancia por ir acotando la presencia, pero sobre todo el peso del gobierno en la toma de las decisiones. Déjame decirlo de esta manera. Para poder tener elecciones ciertas y creíbles, en donde el árbitro, el organizador de las elecciones, le diera confianza a todos los jugadores, a todos los partidos políticos y no solamente a quien estaba en el gobierno, pues tenía que empezar a ser un órgano independiente, autónomo del poder y que tomara decisiones con base en la ley que todos habían pactado y no con base en los intereses de quien nos gobernaba. Un solo partido, claro. Por eso en la década de los 90 hubo una evolución muy importante. Fíjate, en 90 tuvimos elección, en la década de los 90 tuvimos una reforma en 90, otra en 93, otra en 94 y una más en 96. Claro. Creo que no tiene mucho sentido detenerse en cada uno de los cambios, pero sí contar cómo acabamos este ciclo de reformas. En 1996, el Consejo General se pasó a integrar por consejeras y consejeros designados por la Cámara de Diputados sin intervención del gobierno, como ocurría antes, y que eran los únicos que tenían derecho a voto en el Consejo General. Se les quita a los partidos. Los partidos políticos pasan a tener una representación unipersonal, pues, porque además solamente tienen derecho a voz, ya no participan en las decisiones, influyen con sus opiniones, sus comentarios, pero quienes deciden son estos funcionarios que son ajenos a los partidos, las y los consejeros electorales, y son estos los que, como platicamos en algún programa, recordarás pasado, designan luego a los consejeros que integran los consejos locales, uno por entidad. Estos a su vez designan a los consejeros ciudadanos comunes que integran los consejos Hablamos distritales. de una designación en cascada. En cascada. Recuerdo. Y estos últimos, que es lo que nos ocupa en este programa, son los que designan, a partir de la insaculación de que hemos anticipado, a quienes van a ser los ciudadanos y ciudadanas que van a recibir los votos y los van a contar en cada una de las casillas. Pero para abundar en este punto en específico, Bárbara, dinos cómo es que se hace este procedimiento, cuál es el procedimiento, cómo es que los consejos distritales, uno en cada uno de los 300 distritos del país, define quiénes son esos funcionarios que son clave porque son los garantes del voto libre, por un lado, y que del voto se cuente bien. Claro. A ver, y en grandes palabras, Lorenzo, pasamos de que sea el gobierno quien designara a estos funcionarios y funcionarios, a que fueran los propios ciudadanos y ciudadanas quienes fueran construyendo estos órganos. Pero como la desconfianza está siempre presente, no lo designan libremente. Tienen que seguir un procedimiento. Y eso también es muy importante. Claro, totalmente. Es decir, el procedimiento está en ley, ¿no? Ajá. Y son, digamos, dos grandes sorteos, dos grandes insaculaciones. Ajá. ¿Qué pasa en primer lugar? En el mes de diciembre, previo a la elección, el Consejo General del INE lo que hace es llevar a cabo un sorteo para definir el mes del año a partir del cual, con ese mes y el mes siguiente,
los consejos distritales llevan a cabo una primera insaculación del 13% de la ciudadanía inscrita en el listado nominal. Esto es importante, es decir, ya también lo platicamos. De casi 100 millones que somos en el listado nominal, todavía lo tendrá que definir el INE, casi el 13%, o sea, casi 13 millones. Claro, de las personas que tienen su credencial de elección. Correcto. de elector, votar. perdón, exacto. Y a partir de ahí, en este primer, digamos, grande universo, son estas las personas que van a ser visitados y visitadas por los CAEs, los famosos capacitadores asistentes electorales, para invitarles a participar, a ser funcionarios de casilla y capacitarles. ¿Y cómo se sortean? O sea, ¿se sortean entre todos o se sortean a partir de algún criterio que diga la ley? El mes, por ejemplo. El mes, claro, a partir del mes y del mes siguiente, ¿no? Okay. Por ejemplo, en este caso, ya hablaremos de eso, pero ya estamos ahí, digamos, ¿no? Luego hay una segunda gran insaculación. A partir de ese universo, en el mes de febrero, el Consejo General del INE ahora sortea, a partir de las letras del abecedario, cuál va a ser la letra a partir de la cual, de nuevo, los consejos distritales van a definir, a partir de ahí en adelante, digamos, en orden alfabético, con el primer apellido de las personas que ya fueron, digamos, visitadas y que se están capacitando, quiénes de esas, habiendo sido capacitados y no teniendo ningún tipo de impedimento, efectivamente pueden integrar las mesas directivas de casilla. Okay. Y finalmente, cuando tienes ese, digamos, ese segundo filtro, lo que hacen los consejos distritales es definir con criterios de escolaridad quiénes van, digamos, a formar parte de las casillas de acuerdo a la función que se necesite. ¿Qué son? Recuérdanoslas las funciones. Escrutador. Escrutadores. Son 9, ¿no? Si mal no recuerdo. Depende, en esta elección van a ser, como son elecciones locales y federales, son 9. Pero están los escrutadores, están los secretarios. Correcto. Y está el presidente o la presidenta de la casilla. Claro. Eso se define a partir de la escolaridad. Exacto. Bueno, la verdad es un proceso súper complejo, pero en donde además la aleatoriedad, es decir, el sorteo, la suerte, es lo que lo juega define. un papel fundamental. ¿Y sabes por qué se sortea a los funcionarios? Para evitar que los partidos sepan a priori quién va a ser el responsable de recibir y contar los votos. De hecho, hoy estamos a mediados de febrero y todavía no sabemos los nombres de las y los ciudadanos que van a contar los votos el próximo 2 de junio, precisamente para garantizar, digámoslo así, que los partidos no puedan presionarlos, coaccionarlos de manera anticipada. ¿Qué quiere decir esto, Bárbara? Que ya sabemos, porque ya se hizo el primer sorteo del mes. Ya tenemos el mes y ya tenemos la letra. A ver, la letra. Ya sabemos que salió sorteado el mes de marzo, que con abril, los nacidos en ese mes van a ser de los que se van a sortear para lograr esa bolsa de 13 millones de ciudadanos. A esos son a los que, como tú decías, los funcionarios del INE van a visitar para convencerlos, para notificarlos y para capacitarlos, para ver si cumplen con los requisitos de ley. Esta primera insaculación ya pasó justo Eso el 6 ya de se febrero. hizo. Después viene una serie, ahorita están ya justamente estos funcionarios recorriendo el país ya están ahí, para hacer estas notificaciones y convencer a la gente de que cumple esta función. Después ya se sorteó la letra, que es la letra A. El 1 de febrero. El 1 de febrero se acaba de hacer este sorteo. Y con esa letra, de ese universo de 13 millones, los que sean aptos, los que hayan recibido su capacitación, pues empezará, como bien decías, a definirse quiénes son los que finalmente van a integrar las mesas de casilla. Que esto está interesante, porque salió la letra A, que es la primera del abecedario, pero esto no siempre puede ser así. Puede haber salido la letra L, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a definir. Ese es el elemento suerte que integra justamente este proceso y del que depende precisamente esa aleatoriedad. Correcto. De la que se funda la certidumbre. Todo esto que va a ocurrir en las próximas semanas va a concluir alrededor del 8 de abril. Estamos hablando ya prácticamente de un mes y medio antes de la elección, para ahí sí ya definir con nombre y apellido quiénes serán los ciudadanos que van a tener esa enorme responsabilidad. Es un proceso muy complejo. Esto no ocurre en otros lados. En Inglaterra, ¿sabes quiénes son los que reciben y cuentan los votos, por ejemplo? Los funcionarios del gobierno, los funcionarios del fisco, los funcionarios de la oficina de correos, etcétera. Imagínate si acá fueran los servidores de la nación quienes tuvieran que recibir y contar los votos. Bueno, tendríamos un problema no menor. Pero claro, es producto de la historia que hemos tenido, ¿no? En ese sentido. Oye, Lorenzo, y esta última designación que hacen, que bien nos cuenta, se aproxima en abril, ¿se publican unas listas o algo? O sea, sí, claro. Se van a hacer públicos. Perfecto. O sea, los ciudadanos todos podemos poder saber quiénes son nuestras vecinas. Cuando nosotros sepamos la dirección de la casilla en la que nos va a tocar votar, también vamos a poder consultar en la página del instituto quiénes son de nuestro
nuestros vecinos los que van a ser los responsables de recibir y contar nuestros votos. ¿Quién va a ser él o la presidenta? Él y los secretarios, claro, y los escrutadores. Claro. De modo tal que poco a poco se va construyendo con claridad y transparencia, pues digamos, se van despejando estas dudas, pero que hoy son importantísimos para evitar, como decíamos, la presión y la coacción de parte de los partidos, partidos políticos. Ya no falta nada para conocer. Pues el proceso electoral está en curso, está en marcha y nos vamos acercando a esta gran construcción colectiva que es obra de las y los ciudadanos, que es justamente la realización de la elección, Bárbara. Creo que podemos cerrar con un pequeño llamado, Lorenzo, a que si alguien que nos esté viendo llega a ser visitado o visitada por los capacitadores electorales, les digan que sí, claro, ¿no? Que acepten esta función ciudadana que es sumamente noble y sumamente linda como funcionario y funcionaria. Absolutamente. Además de una gran experiencia, es una responsabilidad democrática. Totalmente. Y la mejor prueba de que en México la democracia no la hacen los partidos, no la hacen los gobiernos, la hacemos las y los ciudadanos, Bárbara. Pues así. Bárbara, muchísimas gracias. Llegaremos a las elecciones del 2 de junio luego de 3 meses de campaña que con toda seguridad serán reñidos, probablemente abundarán los ataques, reproches y descalificaciones y ojalá me equivoque, ello creo que ahondará la polarización política que lamentablemente vivimos. No obstante, más allá de eso, por lo menos tenemos la certeza de que quienes recibirán y contarán nuestros votos lo harán con imparcialidad y profesionalismo gracias al proceso que hoy hemos comentado. Serán, en efecto, nuestras y nuestros vecinos quienes nos garantizarán que los sufragios estarán bien contados y contarán como se debe. Sin embargo, el INE y el Tribunal Electoral, como árbitros de la contienda, tendrán ante sí la enorme responsabilidad de garantizar una cancha pareja, atender los miles de quejas que seguramente se presentarán y dar garantías para que podamos votar libremente. Por ello preocupa que los órganos directivos de estas instancias no estén plenamente integrados por titulares con probada experiencia que brinden la confianza plena de que todos y cada uno de los eslabones de la cadena de confianza habrán de respetarse y cumplirse cabal y profesionalmente. Para hablar de ello nos acompañará en el siguiente bloque Leonardo Valdés, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral. Quédese con nosotros. Ya está con nosotros Leonardo Valdés, quien fuera presidente del Instituto Nacional Electoral. Leonardo, bienvenido. ¿Qué te parece si para arrancar nuestra plática vemos esta cápsula que han preparado para nosotros? Con mucho gusto. Por primera vez en la historia del Instituto Nacional Electoral y el órgano que le antecedió, el IFE, los responsables de sus áreas más importantes y las unidades técnicas no se designaron por aprobación de 8 consejeros y consejeras, como lo establece la norma. La actual presidenta del INE, Guadalupe Tadei, no ha logrado acuerdos con el resto de sus colegas para la aprobación definitiva de los cargos directivos. Se dice que los encargados de despacho gestionarán las elecciones sin problemas, pero lo cierto es que esas áreas requieren de gran especialización y experiencia para cumplir cabalmente con su cometido. A 3 meses de iniciado el proceso electoral, tenemos, además de la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas, unidades técnicas, la dirección jurídica y la Coordinación Nacional de Comunicación Social sin las personas titulares en cada una de estas áreas. El caso más significativo es la Secretaría Ejecutiva, el principal cargo administrativo del INE, responsable de supervisar el ejercicio correcto de los más de 22 mil millones de pesos del presupuesto que tiene el organismo en 2024. Tras meses de jaloneos, un acuerdo aprobado por mayoría de votos obligaba a la presidenta a proponer los nombres de quienes ocuparían los cargos definitivos en la Junta General Ejecutiva. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo desechó y autorizó a Tadei a nombrar encargados de despacho sin consultar al Consejo General, aunque eso va contra la normatividad del INE. Mónica Soto, presidenta del tribunal, aseguró que la imposición de plazos a la presidenta del INE para que hiciera los nombramientos no está prevista en la ley ni en el reglamento. La consejera Carla Humphrey aseguró que la determinación del tribunal sí contravenía la normatividad interna del instituto. Podrían haber revocado lisa y llanamente sin ponerse creativos e inventar cosas que no están en ley, que no están en reglamento, incluso desconociendo el reglamento interior del INE, que bueno, las encargadurías, recordemos, no están establecidas ni en la Constitución ni en la ley. Es muy importante que las áreas tengan titulares, porque eso da certeza y estabilidad al personal, porque eso da certeza a la misma persona que va a ejercer la función. Tenemos encargadas y encargados de despacho. No se trata de juzgar su función, se trata de dar estabilidad.
y dar esa certeza e impulsar los consensos que hasta ahora no hemos tenido. Al comienzo de la presente administración, la Junta General Ejecutiva contaba con titulares de direcciones y responsables de unidades técnicas. Lo tenía la Unidad Técnica de Fiscalización y la de Servicios Informáticos y las direcciones ejecutivas de Administración y la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, encargada de preparar a cientos de miles de ciudadanos que estarán en las mesas directivas de casilla, pero a todos se les pidió la renuncia. El proceso electoral, que concluirá el 2 de junio próximo con la elección de más de 20,000 cargos, es organizado por una autoridad electoral cuyos órganos administrativos, en especial la Secretaría Ejecutiva, no están integrados por las personas más idóneas ni cuentan con la confianza plena del Consejo del INE, a quien no se consultó para designar a los mejores profesionales en cada una de las direcciones del instituto. Leonardo, vaya panorama. No es un escenario inédito hasta donde alcanzo a ver, pero me gustaría preguntarte a ti, que tienes una larga trayectoria como funcionario electoral y que ocupaste, por cierto, un espacio en la Junta General Ejecutiva, en el IFE, cuando fuiste designado por el Consejo General a propuesta de José Woldenberg, el primer presidente del Consejo plenamente autónomo, como director de organización electoral. Después estuviste en un colegiado, el del Instituto Electoral del Distrito Federal en su momento, y más tarde te incorporaste como presidente del Instituto Federal Electoral, el último presidente del IFE, por cierto. Así que, digamos, las dinámicas de los órganos colegiados las conoces bien, la lógica mediante la cual la propia ley desde 1996 plantea, de hecho desde antes, pero a partir de 96 con el IFE plenamente autónomo, plantea que todas las direcciones ejecutivas del órgano electoral tienen que pasar, si bien por propuesta de la presidencia, por un consenso entre los consejeros. ¿Qué es lo que debería preocupar? ¿Cuál es la lógica, te preguntaría en primera instancia, Leonardo, de este procedimiento que sigue estando en la ley? ¿Y qué debería preocuparnos del hecho de que por primera vez vamos a una elección, porque no parece que esto se resuelva en el corto plazo, sin un secretario ejecutivo y prácticamente con todas las direcciones ejecutivas, al menos las más importantes, con encargados de despacho, Leonardo? Es un panorama inédito, ya lo dijiste, pero antes permíteme felicitarte por este programa. Muchas gracias. La verdad es que creo que aportas muchísimo, dan información muy relevante e importante para la ciudadanía. Y tocan temas que son relevantes, como la integración de los órganos de dirección ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Mira, Leonardo. tú sabes bien, y lo saben, muchas personas lo saben, que la clave del juego político electoral es la confianza, es la palabra clave. Se trata de que la ciudadanía tenga confianza en la organización de las elecciones, en su calificación. Se trata de que los actores políticos también tengan confianza, y por eso son tan importantes los sofisticados procedimientos para elegir a los funcionarios de las mesas de casilla que acaban de tratar en el segmento anterior brillantemente ustedes. Pero la confianza también se construye desde el interior del instituto. Y un primer gesto de confianza es que cuando el consejero o consejera presidenta propone a alguien para que se haga cargo de una dirección ejecutiva o de una secretaría, la mayoría calificada del colegiado le dé su voto de confianza. Esto es muy importante porque a partir de ese momento, quien es designado secretaria, secretario, director, directora ejecutivos, empiezan a armar un equipo que les va a otorgar el liderazgo dentro de estructuras complejas, estructuras administrativas, organizativas, grandes, complejas, que además en proceso electoral se hacen muy Todavía grandes. más grandes, claro. La Dirección de Organización Electoral, que yo tuve el honor de encabezar en la elección de 1997, la primera que se organizó con el IFE autónomo, Así es. ya sin el apoyo de gobernación ni de ningún gobierno. De los gobiernos locales, claro. Efectivamente, pues crecen muchísimo esas estructuras. Capacitación electoral crece muchísimo con los capacitadores, asistentes electorales.
Y ese crecimiento necesita de una cabeza que conozca los procedimientos, que tenga capacidad para resolver problemas de manera inmediata y además que pueda rendir cuentas, primero que nada, a las comisiones del Consejo General, que están integradas por consejeros. por claro. consejeros y por partidos políticos. Claro. Digamos, una de las ventajas de ser consejero presidente, y tú lo viviste, es que no le toca a uno estar en las comisiones. Así es. Pero las comisiones trabajan Claro, muchísimo. claro, Y también lo viviste como consejero en el último Consejo General del IFE. Las comisiones trabajan muchísimo. Y ahí son las y los consejeros los que van recibiendo la información y van, digamos que, aceptando, palomeando, redirigiendo, si es necesario, las actividades específicas que se van realizando para que el proceso electoral fluya. Y están las representaciones de los partidos políticos, que siempre impugnan todo. Sí. Ese es su trabajo, esa es su misión, pero también esas impugnaciones ayudan a ir redirigiendo el trabajo. Entonces, se necesita un liderazgo en las direcciones ejecutivas y sobre todo en la Secretaría Ejecutiva. Mencionaste un elemento que me parece clave, la confianza. Es decir, quien tiene esta función de coordinar técnicamente estos trabajos, de rendirle cuenta a los partidos, a los propios consejeros y consejeras, son gente que tiene una confianza de entrada. Por eso el proceso de nombramiento, como mencionas, requiere de una mayoría calificada de los consejeros en su relación. Me vienen a la mente dos cosas, Leonardo. La primera, prácticamente, tú me corregirás, pero en el INE no hay decisiones unipersonales. O sea, salvo casos realmente extremos y raros, pero ninguna de las decisiones que tiene que ver con las elecciones pasa por decisiones unipersonales. La presidencia no puede tomar las decisiones que quiera, necesita construir esos consensos. Y esos consensos requieren o implican que las decisiones tienen la confianza de este conjunto de funcionarios. Y por otro lado, Leonardo, la corresponsabilidad. Es decir, si algo sale mal, por ejemplo, en alguna dirección, pues todos los consejeros que apoyaron esa propuesta que hizo la presidencia son corresponsables y por lo tanto se involucran para que las cosas funcionen bien. Este exceso, este abuso de las encargadurías de despacho, que son una decisión unipersonal de la presidencia y que te tocaron en su momento a ti como presidente, a mí me tocó también hacer algunas encargadurías de despacho, pero era una situación excepcional, hoy parece que es la regla. ¿Esto no acaba diluyendo la responsabilidad, Leonardo, y por supuesto mermando o, digamos, no dando el paso de la construcción de la confianza a la que hacías referencia? Sí, por supuesto. Ese es el principal riesgo de operar sin que tengas a las cabezas de los equipos de trabajo con el voto de confianza del colegiado. Y lo cierto es que eso tiene que ver con, déjame ponerlo en estos términos, una capacidad limitada para la creación de consensos. Porque puede ser que no tengas los 8 votos, que tengas 5, que tengas 4, pero tienes que tener 8. Y eso quiere decir que... Si tienes 4, vas por los que te faltan. Te faltan 4. Esto quiere decir que tienes que escuchar a todas y a todos los consejeros, tienes que analizar cuáles son sus argumentos para votar en contra de alguna de las propuestas que estás presentando, tienes que hacer un esfuerzo por integrar esos elementos, porque solo así se construye confianza y solo así se construye la mayoría. A mí me sucedió cuando yo llegué en 2008 a presidir el Consejo General del antiguo IFE, el secretario ejecutivo, que era una persona de la administración anterior, me presentó su renuncia. Tuve un encargado de despacho por un par de meses y estuve presentando... ¿En lo que construiste esos consensos? Y estuve presentando propuestas a las y los consejeros de un consejo complejo, porque había 6 consejeros, consejeras que venían de la integración anterior, éramos solamente 3 los que acabábamos de llegar, era producto de una reforma electoral 2007, que venía de una crisis política 2006, y por cierto, no era fácil construir los consensos. Yo, si no me falla la memoria... Había modos ya hechos de relaciones, ya hechos desde antes que llegaran ustedes. Si no me falla la memoria, presenté como
no formalmente, por supuesto, pero para la discusión presenté como 14 o 15 Ya. alternativas para secretario, secretaria ejecutiva. Al principio yo quería que fuera mujer. Ajá. No pasaron. Tuve que hacer un análisis de en qué me estaba yo equivocando, por qué no lograba el consenso, y encontré una solución en Edmundo Jacobo, Que luego fue quien yo propuse para que continuar en la la secretaría, característica que tenía distinta a todas mis propuestas anteriores es que no venía del mundillo electoral, Ujú. nunca había sido funcionario electoral. Ujú. Todos los 14, 15 anteriores que había yo puesto en la mesa venían del mundillo electoral, y cada consejero, cada consejera tenía algún punto que no le gustaba y por eso no me daban el voto. Ese análisis me permitió llevar a alguien que fue aprobado por unanimidad y que después hizo un gran trabajo, se quedó contigo, y lo cierto es que pues, la institución tuvo ahí un pilar fundamental para su desarrollo. Así es. Leonardo, lo acabas de decir, los consensos se tienen que construir, no caen de lo alto, no se dan por generación espontánea, y no es sencillo construir los consensos. Aunque los consensos implican responsabilidades colectivas, ¿qué sería deseable, pensando que hoy estas designaciones dependen de 11 consejeras y consejeros, incluyendo a la presidenta Tadei, que es quien propone, pero que son de donde tienen que salir esos 8 votos, esa mayoría calificada que mencionas? ¿Cuál es la actitud que debería prevalecer de cara a esta? Ya algo mencionabas, la sensibilidad, la capacidad, pero ¿qué habría que pedirles? Porque el tiempo se agota y no es una buena cosa, me parece, que lleguemos a la elección, pues digamos, por primera vez en nuestra historia, sin encargados de las funciones operativas del Instituto Nacional, producto de ese consenso, y que representen esa corresponsabilidad de la que hablábamos hace un momento. Sí, tienes mucha razón. Ahí el tema de la corresponsabilidad es fundamental. De hecho, en el diseño original se supone que los partidos políticos también son corresponsables, Sí, claro. aunque ellos se hacen un claro, poco al lado, claro, no bueno, toman su responsabilidad. Pero lo cierto es que la clave para construir esos consensos y lograr ese clima de corresponsabilidad, creo yo que es la capacidad de escucha, la capacidad de entender cuáles son las preocupaciones. Y, digamos, también es necesaria la flexibilidad de ambas partes. No se Correcto. trata solamente que la consejera presidenta sea flexible y vaya modificando sus propuestas, sino también es importante que las consejeras aquí hay 11 responsables y los de que no esté consejeros ocurra, claro. también sean flexibles Claro. y vayan entendiendo la lógica con la que está trabajando la presidencia del Consejo. Creo que no me gustaría decirlo, pero hace falta un poco de madurez profesional, de entender que en ese tipo de construcción de acuerdos nunca ganas todo, muchas veces logras influir, nunca pierdes todo, por supuesto, pero sí el reconocer que son procesos complejos y que tú tienes una responsabilidad en eso, en esa toma de decisiones, es muy importante, porque de eso depende la clave del proceso electoral, la construcción de la confianza al interior de la institución. A eso iba justamente. ¿Qué riesgos podemos tener en una elección que va a ser muy complicada? Para empezar por sus dimensiones, pero también por el contexto de inseguridad, el contexto de crispación política, de polarización, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos de que esta situación prevalezca y que así nos vayamos a la jornada electoral, Leonardo, desde tu punto de vista? Mira, hay muchos que tienen que ver con procesos administrativos. Lamentablemente ya está en la prensa nacional información sobre errores, yo así los denomino, en la asignación de algunos contratos. Sí, retrasos en licitaciones. Eso es muy grave. Son detalles de los que depende que salga bien la elección al final, ¿no? Por supuesto, porque todos esos detalles van formando parte de un engranaje Ajá, exacto. que tiene que
funcionar en su totalidad, pero también en cada una de sus piezas. Recuerdo en alguna ocasión haberte escuchado hablar como una metáfora de que organizar una elección es como una complejísima aparato de relojería de altísima precisión, ¿no? Sí, precisamente. El día de la jornada, cuando estás ahí en el Consejo General, estás esperando que todas las piezas se ensamblen y que se instalen las casillas, que tengan boletas, que tengan mamparas, que tengan líquido indeleble, que estén capacitados los funcionarios de casilla. Esos son los riesgos, que no tengamos una integración correcta de las mesas, tanto en las personas que las van a atender, como en los materiales que tienen que utilizar, que no estén las actas, que no esté el material que se tiene que usar. Esperemos que la experiencia del servicio profesional electoral se anteponga a esta situación. Y que esa es la columna vertebral y que, más importante y que esas personas que tienen muchos años trabajando saquen adelante esa parte operativa del proceso. Pues Leonardo, creo que es importante, no sé si coincidas conmigo, señalar que esta charla tiene el propósito de señalar preocupaciones, pero de ayudar, planteando justamente con estas reflexiones que no buscan ser ni estridentes ni mucho menos, a que las y los consejeros se pongan de acuerdo, tomen estas decisiones, que más nos conviene absolutamente a todos. No hay nadie que creo que pueda lucrar de esta situación, ¿no crees? La creación de esos consensos siempre es un juego ganar-ganar. Así es. Porque gana el colegiado, gana el instituto y gana la ciudadanía, gana la democracia, que al final del día es lo importante en este tipo de situación. Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Ruta Electoral 2024. Como hemos podido ver, el INE atraviesa un momento delicado, producto de la incapacidad de quienes integran su Consejo General de construir acuerdos. Se trata de una responsabilidad colectiva que, de no resolverse, de persistir los oídos sordos a escuchar y entender las razones de los otros y de prevalecer posturas irreductibles de todo o nada, podría llegar a mermar la confianza ciudadana en el INE, en su INE, que es tan necesaria para conducir a buen puerto la elección y comprometer decisiones que son fundamentales para contar con elecciones ciertas y creíbles. Ojalá que pronto se logren los consensos y con diálogo, entendimiento y tolerancia se refrende por qué el INE es la mejor institución de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.